millennial que forzó a su país a adoptar el Bitcoin con una tecnología apresurada, que no funciona, que está plagada de problemas de seguridad y de robo de identidad, transacciones fraudulentas que ustedes pueden ver en la wallet que ha implementado el gobierno. Entonces, eso es lo que se hablaba, la última nota en este titular de un periódico bastante prestigioso aquí en Holanda. Esa era la descripción que tenían del país y en particular del presidente. Le llamaban literalmente un dictador millennial. Esa era la impresión que se causaba aquí. Y hay comentarios entre las personas que saben que usted es salvadoreño, le preguntan sobre el país. Sí, porque le voy a ser sincero. Últimamente, mis colegas holandeses o internacionales de aquí me preguntan sobre todo en las últimas semanas y meses sobre el Bitcoin en El Salvador. Porque digamos que es lo que más ha resonado sobre lo que sucede allá. Y mis comentarios son como los que le acabo de mencionar o como lo que yo tuiteo, ¿no? Que es algo bien apresurado, poco pensado. Realmente hay otra intención, en mi opinión, con esto de la ley Bitcoin y forzar a todo el país a usar esa wallet. Pero sí me preguntan bastante, por curiosidad, por ejemplo, porque ellos están abstraídos del contexto sociopolítico de El Salvador y solo ven Bitcoin en El Salvador y me hacen preguntas al respecto. Eso es lo que les llega. Más allá de eso, en Europa, El Salvador no se comenta mucho, quizás solo a nivel de Bruselas. De vez en cuando hay algún evento relacionado con El Salvador, elecciones o algún exabrupto del presidente, entonces se habla por allá, pero sí, eso es lo que más ha resonado últimamente por estos lados, el Bitcoin. Napoleón, usted muy particularmente, ¿cómo ve a nuestro país en estos 2 años y medio de gobierno de presidente Nayib Bukele? ¿Hemos mejorado en algún aspecto? ¿Somos bien vistos en algo o no? ¿O todo es negativo? O sea, porque yo entiendo que no puede estar o no podemos estar de acuerdo con algunas formas en las que se están realizando las cosas, pero siempre dice uno, algo bueno debe de existir, algo positivo, o más adelante vamos a ver los frutos del desarrollo de algún programa o de alguna forma del gobierno que tenga. ¿Usted en la distancia visualiza algo positivo? Honestamente, muy poco. Y para ser honesto, casi nada. Creo que lo único que yo sí puedo reconocer que ha hecho bien el gobierno, esta actual administración, es el programa de vacunación contra el COVID-19. Ese sí me parece que ha sido bastante bueno, ordenado, suficientemente masivo, digamos. Pueden haber críticas en la logística, que se centró todo en el hospital del Salvador y todo eso, pero en términos de cobertura y organización, yo tengo conocidos allá que pudieron vacunarse fácilmente, se anotaron para su cita, luego se habilitó, campañas ambulantes para que solo llegara uno a vacunarse. Entonces, eso sí me pareció bastante bueno en comparación a otros países, pero fuera de eso, el manejo de la pandemia en general, la opacidad en el manejo de las finanzas públicas relacionadas a la pandemia y en todo lo demás, la verdad, es muy poco, aparte de eso, lo que yo puedo destacar realmente. Al principio, podíamos incluso decir algo sobre la seguridad pública, ¿verdad? Que las estadísticas de homicidio habían bajado, eso había sido un alivio para la población. Con el tiempo se confirmaron sospechas que esto era una negociación por debajo de la mesa con las pandillas, que parece tener un alcance aún mayor que lo que hicieron los gobiernos anteriores. Es decir, aquí tenemos funcionarios que han sido captados en cámaras de videos, en centros penales, negociando con pandillas. Hay documentos del gobierno que lo confirman.
y por la extensión de esto parece que es una negociación muchísimo más amplia que la que hicieron gobiernos anteriores. Entonces, eso que parecía o tenía, digamos, algún alivio al inicio, hoy resulta que también fue otra treta y de seguridad ciudadana, nadie, y estoy seguro que ni aún los simpatizantes del presidente en el fondo se sienten más seguros, especialmente parecidos. Estoy seguro que aún hasta los simpatizantes del presidente y los simpatizantes de Nuevas Ideas no se atreven a caminar solos en las calles por las colonias donde estos eventos han sucedido. Estoy seguro que ni ellos, no lo van a admitir, pero estoy seguro que ellos no dejan salir a sus hijos solos de esa manera. Entonces, muy poco puedo destacar positivo de esta administración. Bueno, estoy de acuerdo, no dejamos salir a nuestros familiares, a nuestros hijos, aún a los adultos. Estamos pidiendo constantemente que se comuniquen, que manden una ubicación, en fin. El tema de los desaparecidos, de las desapariciones. Muchos dicen que no logran comprender eso de las estadísticas, qué tiene que ver, si el plan control territorial funciona o no, a dónde radica el problema únicamente de los números, cambiar los muertos por los desaparecidos. ¿Qué impresión? Exacto, ¿qué opinión le merece a usted? Dos fosas clandestinas, la de Chalchuapa es terriblemente para un guión de película, la de Lourdes falta por conocer mucho más, y alguien me decía tristemente, y cuando le digo alguien, es alguien de a pie, me dice, no, si de esas cosas hay en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que no se conoce, por donde yo vivo hay, todos sabemos, a dónde están no sabemos exactamente, pero todos conocemos de este tipo o estas fosas clandestinas que se tienen. ¿Qué opinión le merece este auge negativo de las desapariciones y sobre todo de jóvenes y peor aún de mujeres? Sí, yo creo que solo hay una respuesta correcta a eso, ¿verdad? Que uno se queda helado cuando se pone a reflexionar ya en una situación como esta. Realmente vivimos en una sociedad que parece que está viviendo una película de terror, así realmente. Y como le digo, esto no lo admitirán, aunque lo reconocen en el fondo, incluso los simpatizantes del presidente, y estoy seguro que muchos funcionarios, pero no lo van a admitir abiertamente. Pero todos sabemos, y la gente de a pie, lo peligroso que es vivir en El Salvador. Esas fosas comunes, como usted dice, son solo, digamos, una punta del iceberg, porque con la cantidad de desaparecidos es decir, hasta me incomoda decirlo, pero sí, ¿a dónde están todos los desaparecidos, sus cuerpos? Eso, creo que solo hay una respuesta, y es que realmente las autoridades deberían aplicarse para corregir quizás que sea el problema más grande que tiene el país ahorita, pero no se corrige solo con el combate a la delincuencia, el combate frontal, la policía, inteligencia policial, y no es eso. Es decir, para corregir esto se tienen que combatir las causas: exclusión, pobreza, falta de oportunidades económicas, falta de acceso a oportunidades educativas. Todas estas causas de la delincuencia y de las pandillas y todo eso requieren soluciones estructurales que, por ser estructurales, son a largo plazo. Es decir, es algo que se tiene que pensar para 3, 4, 5 periodos presidenciales. Es cuestión de décadas, pero se tiene que empezar desde ya. Tener gente que esté consciente de que esto no produce resultados de la noche a la mañana, pero que tiene que ser un esfuerzo continuado entre administraciones, incluso de diferentes partidos políticos, y hasta que eso no se entienda así por los políticos y por la sociedad también, este problema no lo vamos a resolver. No lo vamos a resolver porque las causas
fundamentales de eso siguen estando ahí y se requiere una mentalidad de largo plazo para resolverlas. Napoleón, cambia un poco el rumbo de la conversación. Gobiernos anteriores impulsaron mucho el estudio más de tecnología en nuestro país. Es más, de hecho, se dio o se aperturó el Ministerio de Ciencia, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología en el país. Se apostó a jóvenes talentos, a becados también. Buscaron becas para poder sacar salvadoreños del país. Se dio una atención y se buscó la superación. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Este gobierno, ¿a dónde deja la tecnología? ¿Quién puede ser como Napoleón Cornejo, que estudia, tiene la posibilidad? Claro, usted la tiene que buscar y su capacidad o su dedicación se lo permite, pero ¿cómo llegar hasta donde usted está? Si actualmente es más importante ser youtuber que otra cosa. Sí, vaya, en mi caso particular hay que reconocer que yo tuve ventajas que no tiene la mayoría de la población, ¿verdad? La vasta mayoría de la población vive en condiciones precarias, con poco acceso a educación de calidad, y que muchas veces aún la educación que se ofrece en el sistema público no la pueden acceder, ya sea porque tienen que trabajar o porque se dedican a tareas del hogar o por diferentes situaciones socioeconómicas que no les permite a ellos superarse y tener acceso a todas esas oportunidades que les permitirían tener un futuro mejor. Por eso es que yo digo que las causas de todo esto y del subdesarrollo, de delincuencia y todo eso son estructurales. Una de esas es el acceso a educación y a calidad educativa. Pero para eso hay que resolver otro problema, que es los factores socioeconómicos de muchas, si no es que la mayoría de las familias en El Salvador, que por sus mismas condiciones precarias tienen que verse obligadas entre decidir si mandar a sus hijos a estudiar o tenerlos haciendo tareas de casa o trabajando, qué sé yo. Entonces, eso por un lado. Pero ya viéndolo estrictamente del sistema educativo, nuevamente, esto es una política a largo plazo. Las políticas educativas no son algo que se van a ver completamente desarrolladas en un periodo presidencial. Esto es una cuestión de décadas, donde se tiene que pensar en la currícula, se tiene que pensar en las necesidades del país para fortalecer los programas de educación superior. Aparte de eso, tiene que haber, estímulos a los profesores para mejorar sus capacidades y su calidad en la enseñanza. Luego en las universidades, si uno quiere realmente desarrollar tecnología y producir conocimiento, tiene que haber estímulos económicos para que profesores puedan dedicar parte de su tiempo a la investigación científica o tecnológica. Y eso requiere fondos, por supuesto. Ahora, eso es en la parte educativa. En la parte privada, que también es importante, pues una de las cosas que se puede hacer ahí es poner a disposición fondos de investigación y desarrollo para que pequeñas empresas, sobre todo, puedan desarrollar tecnología que después las haga proveedores del gobierno o de sus propios productos comerciales. ¿Qué se hace en el primer mundo, por ejemplo? ¿Qué se hace en estos lados para estimular la creación de conocimiento y de tecnología? Primero, el programa tiene el gobierno tiene numerosos programas de estímulo económico a las universidades para que dediquen tiempo a la investigación, ¿verdad? En los que se les paga a los profesores por el tiempo que dedican a eso, se les paga a estudiantes de doctorado, se les paga incluso a estudiantes de maestría por participar en ciertos programas de investigación. Esto resulta luego en publicaciones científicas que aumentan el prestigio de la institución donde ellas estudian o trabajan. Luego también el gobierno tiene programas de estímulo económico a pequeñas empresas, en las que incluso participamos empresas como la mía,
¿verdad? Que el gobierno dice, tenemos este problema o tenemos este objetivo, empresas o pequeñas empresas, mándennos sus propuestas para resolver este problema y si nos convencen, les damos la plata para que la desarrollen y luego la echamos a andar. Esto estimula la creación de tecnología. No solo luego las empresas se convierten en proveedoras del gobierno, sino que a raíz de lo que desarrollaron se vuelven también proveedoras de otras empresas, otros gobiernos alrededor del mundo, y así se está estimulando la economía de innovación en países de primer mundo. Pero todo eso requiere de una política bien pensada y estructurada para que logre el estímulo correcto en todos los sectores de la sociedad donde esto tiene que ver. ¿Y a dónde queda el trabajo que tiene que realizar, aparte del estímulo, el sector privado? No me voy a ir a comparar con países del primer mundo, pero ¿dónde queda la promoción? O sea, el Estado promocionando a sus profesionales, a sus jóvenes, a los que... Porque hoy necesitas mínimo una licenciatura, pero también una especialización. Te gradúas de ingeniero, sí, pero necesitas ir más allá, sacar una maestría. Si estudias medicina, tu especialización, no una, sino que tienes que hacer dos. Hoy, tristemente, ya no es suficiente únicamente terminar tu universidad, tus 5 años de licenciatura en este caso, o en otros hasta un técnico. O sea, pero ¿dónde queda la promoción del Estado para su gente? Bueno, pero incluso ahí a veces ni eso es suficiente, porque tú te das cuenta cuántos profesionales salen graduados, incluso con especialidades, los médicos, y las oportunidades que encuentran afuera son bien precarias. Incluso ofertas de trabajo del propio sector público, que les ofrecen condiciones laborales bien precarias. Tú tienes gente que le piden una especialidad médica o especialidades, digamos, cualificaciones bastante altas por salarios bastante bajos en el sector público. Eso, por supuesto, que no estimula, sino que logra todo lo contrario, desestimula a los profesionales y a los sectores profesionales que se quieren preparar para, digamos, poder seguirse superando. Cuando ves que en el gobierno se contrata gente que no es apta, sino que partidarios políticos, familiares de diputados, muchos de diputados actuales, familiares de funcionarios en casa presidencial, los hermanos del presidente, cuando te das cuenta que lo que te consigue un buen puesto en el gobierno no son tus capacidades, sino a quién conoces o qué conectes tenés, esto es un desestímulo completo a toda la sociedad para seguirse desarrollando y apostándole a su propia preparación. Tienes el caso de Cancillería, por ejemplo. Tantos profesionales que se gradúan de la Universidad Nacional o de otras universidades en relaciones públicas. Mira quién está de embajador o embajadora en Estados Unidos. Y así en otros países que usan las embajadas para pagar favores políticos, pero no para poner gente capacitada que cumpla la función que debe cumplir una embajada en el exterior. Entonces, si desde arriba, desde el propio sector público, no se está estimulando a que quien llegue ahí sea por méritos, que no se premie por meritocracia, sino que por quien conocen, eso genera un efecto adverso en toda la sociedad. Napoleón, ¿qué es Geocapti? Sí. Cuéntenos un poco de ello. Geocapti. Sí. Sí, Geocapti es una empresa que tiene unos 2 años de haberse fundado. Ofrece servicios de censado remoto y computación científica a diferentes entidades públicas y privadas. Nace de mi experiencia en el sector aeroespacial, básicamente. Casi toda mi carrera ha sido trabajando con misiones de la Agencia Espacial Europea dedicadas a la observación terrestre, y
pues esta empresa se dedica a ofrecer servicios con estos datos satelitales. Por ejemplo, para municipalidades se ofrece el monitoreo de todo su territorio para conocer periódicamente cuál es el estado de su actividad agrícola a nivel de parcela, ¿verdad? El satélite puede ver terreno por terreno y saber a dónde está creciendo un cultivo, a dónde no está creciendo, cuál es el uso del agua que se le da a ese particular terreno, a ese cultivo. Y si tú haces esta estadística por el territorio de toda una municipalidad, tú puedes tener información muy valiosa para que un municipio pueda tomar decisiones. Por ejemplo, una campaña de fertilización, entregar fertilizantes a sus campesinos, o mejorar la eficiencia en el uso del agua, que es un bien tan escaso. Se puede determinar con esta información, se puede determinar la pérdida de áreas naturales protegidas, de deforestación. El satélite lo detecta en cuestión de días, cuando alguien ha hecho una tala ilegal o construcciones ilegales. Entonces, todos estos servicios de monitoreo remoto con satélites y a veces con sensores en tierra es lo que ofrece la empresa. Por otro lado, también ofrece algunos servicios más especializados que son, digamos, tecnología para sistemas embebidos, que son sistemas electrónicos bien compactos y especializados, sobre todo para la industria aeroespacial también. Digamos, uno de los proyectos más recientes es trabajar en el software para un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea, haciendo el software para el sistema de control, actitud y órbita de este telescopio, ¿verdad? A eso se dedica la empresa, básicamente. Bueno, ¿qué nos alegra? Se escucha bastante complicado, ¿no? Haber estudiado mucho para lograr llegar a todo este conocimiento. ¿Usted ve a más salvadoreños a mediano plazo, digamos, que puedan, un gran porcentaje, pero grandísimo? El objetivo, si sale del país, es ir a Estados Unidos y triunfar, no llegar a lavar platos, porque como usted mencionaba, profesionales no solo afuera del país, sino que ahora también lo hacen dentro del país, pero profesionales que llegan a hacer función de alguien que no ha estudiado en los Estados Unidos. Pero sí, qué poco es la visión de llegar a Europa, a triunfar en Europa. Conocimos, pero no por casos de superación, que llegaron a Suecia, algunos salvadoreños, otros a Italia, a España, pero ha sido por condiciones más políticas, digamos, de inseguridad, que lograron llegar. Pero, ¿qué tan difícil es llegar a Europa, posicionarse, lograr triunfos para un salvadoreño? Sí, de nuevo ahí vuelvo a las oportunidades que ha tenido cada quien, ¿verdad? Desafortunadamente en El Salvador las oportunidades no son iguales para todos. Yo tuve oportunidades que la mayoría de salvadoreños no tienen, pero he conocido muchas personas por aquí que igual han tenido la capacidad para superarse y lograr el éxito en sus respectivos campos de trabajo o de estudio. La verdad es que yo sí puedo dar testimonio de que gente capaz hay en el país. Hay gente muy capaz. Lo digo por otros profesionales que yo he conocido aquí o en Estados Unidos, pero también con la empresa damos oportunidad de pasantías a estudiantes en El Salvador de forma remota. Y ahí he conocido estudiantes y jóvenes profesionales que realmente hacen cosas allá, que es lo que están haciendo los holandeses aquí. Y no hay, digamos, diferencia en la capacidad. Lo que pasa es que las oportunidades han faltado, o exponerse a este tipo de áreas de trabajo o de conocimiento. Entonces, digamos,
capacidades hay en El Salvador. Lo que falta son las oportunidades. Y ahí es donde regreso yo, que lo que debería ser un gobierno y lo que deberíamos construir una vez este gobierno ya no esté ahí, es construir todo un andamiaje para que las oportunidades sean más homogéneas en toda la población, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué científicos, qué Einstein, qué Stephen Hawking están en el interior del país y nunca lo lograron porque nunca tuvieron la oportunidad, porque se tuvieron que quedar en casa porque no tenían los recursos y que tenían que trabajar. Y cuánto de ese talento está ahí perdido, que no se aprovechó porque pues no tenemos una sociedad que les ofrezca esa oportunidad. Holanda es un país nada más el doble del tamaño de El Salvador, con menos recursos naturales, menos digamos, tierra fértil, más frío, menos climas más agradables como el de nosotros, y ellos han logrado convertir su sociedad en algo que abre oportunidades para mucha gente. Nosotros que tenemos más recursos naturales, ¿verdad? Y que podríamos, digamos, crear las oportunidades si quisiéramos y tuviéramos la voluntad, bien podríamos hacerlo nosotros también. Si yo les contara las estadísticas de la economía como esta, serían bastante impresionantes para un país tan pequeño. Israel es un país más o menos del tamaño de El Salvador y tienen una economía pujante con innovación, educación, desarrollo tecnológico, educativo, etcétera, etcétera, en un desierto. Entonces, digamos, ahí están los ejemplos. Lo que pasa es que nuestra historia y la forma en que se ha conducido el país y cómo se conduce actualmente no va en el camino a desarrollar nuestra sociedad como tiene el potencial para hacerlo. Por eso es que yo digo que una vez este gobierno y esta administración ya no esté ahí, nos tenemos que volcar todos en un esfuerzo de país para que estas oportunidades estén al alcance de todos, ¿verdad? Y realmente ya tener una ruta a largo plazo de nuestro país y nuestra sociedad. Sí, sin duda. ¿Será, con esto concluyo, Napoleón, será en algún momento El Salvador un país donde le apueste a su gente? Cuando hablo a su gente, de capacitarla, de que le dé las posibilidades de estudio, de incentivar al que se esfuerza más para que llegue aún más lejos, porque esto hace de que El Salvador también llegue más lejos. ¿Ve cercano esto? ¿Algún gobierno ha pensado en esto? ¿En sacar adelante a una generación de salvadoreños? No, y no en los próximos. Bueno, debo decirlo, hay cosas buenas que gobiernos anteriores, tanto de Arena como del FMLN, hay que decirlo. Hay algunas acciones específicas que a mí me parecieron correctas y adecuadas. Puedo mencionar, por ejemplo, en la época del FMLN, crear el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Ya se habían hecho algunos centros de investigación donde se publicaba y se hacía investigación científica. Se reforzaron algunas áreas de la Universidad Nacional. En tiempos de Arena, que era más, digamos, al área privada, también se crearon algunos andamiajes para mejorar los indicadores económicos, reducir la pobreza, etc. Entonces, hay acciones específicas de gobiernos pasados que sí se hicieron correctamente. De este no puedo decir lo mismo. De esta administración actual definitivamente no puedo destacar nada de eso. Me parece que el interés particular de la familia que gobierna desde Casa Presidencial no está en los intereses a largo plazo del país. Entonces no podría decir eso, que en los próximos años se le va a apostar a algo estructural que realmente nos encamine al desarrollo. Para eso tendría que ser otro gobierno, pienso yo, que no va a ser perfecto, porque ninguno es perfecto, ¿verdad? Pero que al menos sea lo suficientemente razonable, democrático,
respetando la institucionalidad que permita que todos los sectores de la sociedad ejerzan influencia en la construcción del futuro del país, ¿verdad? Porque esa construcción del futuro del país tiene que ser más allá de un gobierno, o sea, tiene que ser un esfuerzo de la sociedad a largo plazo y que los gobiernos de turno nada más ejecutan ese plan a largo plazo, lo administran, lo ejecutan y lo llevan a cabo, pero el proyecto en sí debe ser un proyecto de nación, de la sociedad, mirando a décadas en el futuro. Bueno, muchas gracias, Napoleón. ¿Será un destino turístico de los europeos El Salvador? ¿Es apetecible? ¿Usted qué cree? No por el momento. Realmente la atención en Centroamérica se la lleva primero Costa Rica, que tiene una conexión directa con el aeropuerto de Ámsterdam, por KLM. Esa, digamos, es el destino más conocido en Centroamérica aquí por los holandeses, y luego de eso Guatemala. Sí. Muchos holandeses van a Guatemala a pasar un tiempo, a aprender español, eso así. Pero esos son los dos destinos turísticos, el resto muy poco. Bueno, es su misión hacer que vengan más salvadoreños cuando tenga un poco más de seguridad. Napoleón, ¿cómo lo encontramos en redes sociales a usted, el trabajo que usted hace para que podamos seguir conociendo a un salvadoreño que está triunfando afuera de nuestro país y que nosotros también tenemos que promocionar? ¿Cómo lo encontramos en redes sociales, Napoleón? Creo que la mejor forma es por Twitter, Napo Cornejo. Así de fácil. De redes sociales, sí, así de fácil, porque el resto de redes sociales las uso muy poco. Entonces, en Twitter es donde me pueden encontrar, @Napo Cornejo. Ahí pueden leer últimamente bastante de política, aunque tengo la misión de dejar de hablar tanto de política y hablar más de ciencia o tecnología o matemáticas y cosas así. Difícil, pero combinémoslo. Voy a intentar hacer el esfuerzo. Hay que combinarlo, creo que es lo mejor. Hay que combinar, sí. Napo, qué gustazo que haya recibido nuestra llamada, que hayamos podido acortar la distancia, por lo menos en un momento. ¿Cómo está el clima en Holanda a estas alturas del año? Muy frío, ahorita está nublado por aquí y estamos como a unos 6 grados bajo cero, 6 grados sobre cero, 6 grados centígrados. 3 de la tarde, algo así es ahorita. Frío. Exacto. Ya llegando a las 3 de la tarde. Bueno, un abrazo en la distancia, Napo. Espero que podamos conversar en una próxima oportunidad de un tema específico cuando sea algún evento que usted nos diga o nosotros le pidamos cómo podemos analizarlo científicamente, algunas cosas, porque ustedes también ven fenómenos, digamos, naturales. Ustedes también tienen alguna explicación a ello, ¿no? Gracias. Claro, Napoleón. Ahí con los colegas hablamos de eso. Bueno, perfecto. Napoleón, qué gustazo, y esperamos de que ya sea una fuente del 106.9 FM Radio y podamos estar constantemente comunicados. Gracias, Napoleón. Cómo no, un gusto. Saludos hasta allá. Bueno, muchas gracias. Así el científico salvadoreño Napoleón Cornejo. Así la entrevista del 106.9 FM Radio. Mañana vamos a estar acá con el periodista, docente universitario William Hernández, conocido en las redes sociales como Walex. Estará con nosotros. Esperamos tener una conversación bastante amplia. Vamos a analizar muchos temas de investigación que él desarrolla, y también un poco vamos a dejar unos minutos para que nos cuente de la docencia, cómo están las futuras generaciones dentro del periodismo. Hasta acá llegamos con la entrevista 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas